Saludos, sean bienvenidos a esta disertación del doctorado en Ciencias de la Salud en el Seminario de Investigación Enfoques Multimodal. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un acercamiento a los métodos mixtos de investigación en educación médica, según Alicia Hauck en el 2013. Los doctorantes que estaremos compartiendo somos David Moyle, López Miguel, López Anthony, Lozada Franklin, César Camejo, todos guiados, conducidos por la facilitadora Isdelvi Pérez. Disfruten esta disertación que nos enriquecerá nuestro conocimiento. Cuando nosotros nos adentramos al mundo de la investigación, tenemos que tener muy claro las definiciones y los términos con los cuales podemos estarnos acercando a encontrar ciertos hallazgos e incluso para búsqueda de datos. Existen elementos cualitativos, cuantitativos, unos se miden en la parte numérica, la parte de métodos, otros según sus características, sus cualidades. Los métodos mixtos en esta oportunidad combinan la perspectiva cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio, con el objetivo de darle profundidad al análisis cuando las preguntas de investigación son complejas, cuando los datos se empiezan a encontrar según ciertas perspectivas y ciertas características, elementos que son puntuales para que nosotros como investigadores podamos tenerlo siempre al tanto. Algo claro que nosotros no podemos dejar a un lado es que los métodos mixtos de investigación ofrecen al investigador la oportunidad de descubrir orientaciones novedosas, ensayar con varias estrategias y encontrar sentidos que van más allá de aquellos derivados del uso de métodos, de aquellos básicos, sino poder elocuentemente utilizar varios tipos y varias formas de soportes metodológicos, no precisamente rigiéndose de un solo tipo, sino al contrario, poder fusionar, poder mezclar y a través de una metamorfosis poder dar a conocer nuevos elementos según las fusiones de estos. Los métodos mixtos de investigación nacen o se dan paso en la década de los 50 del siglo pasado, siendo esto algo novedoso para todo el campo investigativo, poder fusionar elementos o lo que conocemos como métodos mixtos en algún tipo de investigación. Se presenta la definición de Castori, quienes argumentan que la metodología mixta es una orientación con su cosmovisión, una forma de poderla visualizar, poderla orientar, y su vocabulario y sus propias técnicas enraizadas en la filosofía pragmática con énfasis. Algo muy importante que no podemos dejar a un lado es en la consecuencia de las acciones y en la práctica del mundo real. Según las consecuencias que vamos nosotros llevando a cabo en cada investigación, vamos utilizando ciertas técnicas, ciertos métodos que son prudentes. Por lo general, al utilizarlos estos en algún tipo o un nivel académico, en este caso en educación médica, empiezan a entenderse según ciertas capas que pueden buscar la enseñanza en situaciones, en elementos puntuales, poder dar a conocer nuevos datos según el tipo y el nivel de investigación que se esté realizando. Son argumentos que son necesarios tenerlos siempre al tanto en todo tipo de investigación cuando se maneja el método mixto. Otro elemento, otro punto que es importante poderlo resaltar son las categorías de propósitos para el uso de métodos mixtos. Estos se tienen que llevar según ciertos niveles, según ciertos parámetros, para que el investigador, para que la investigación se pueda ir dando paulatinamente. Entre esta categoría, en primer lugar, tenemos que debemos informar sobre el desarrollo de un método a partir del otro. Este se utiliza para este fin. Otro fin es para poder explorar áreas que se ponen en el fenómeno de interés o con el uso de distintos métodos. También esto servirá para triangular y corroborar los resultados utilizados en distintos tipos de datos. ¿Qué va a lograr esto? Poder incrementar todo tipo en aspectos de problematización de estudios al hacer converger ciertas metodologías o la metodología
como tal de la investigación, dando un quinto lugar en el nivel de categoría para poder especificar las inconsistencias descubiertas en este tipo de modalidad investigativa. Elementos que son puntuales, que son necesarios y que nosotros, desde el doctorado de Ciencia de la Salud, también tenemos que tener en práctica y ponerlo en práctica, ya que nos van dando nuevas formas de encontrar conocimiento a nivel científico utilizando los métodos mixtos en investigación. Y como viene comentándole mi compañero César, el método mixto combina estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa para poder obtener una comprensión más completa de un fenómeno o un problema de salud. Si bien existen numerosas variantes y tipologías, son 4 los modelos que se han convertido en los más utilizados en estudios relacionados con las ciencias de la salud en las últimas 2 décadas. Y ellas son el modelo para desarrollar instrumentos, el modelo explicativo o aclaratorio, el modelo de triangulación y el modelo de transformación longitudinal. En cuanto a estos 4 modelos, les voy a hablar un poco sobre lo que es el modelo para desarrollar instrumentos y el modelo explicativo o aclaratorio. Hablando un poco sobre el modelo para desarrollar instrumentos, tenemos que tener en cuenta que este se centra en la creación o adaptación de instrumentos de mediciones específicos para la investigación que se desarrolla bajo el método mixto. Su objetivo principal es garantizar la validez y confiabilidad del instrumento para la evaluación precisa de las variables o constructos relevantes en el campo de las ciencias de la salud. Tenemos que tener en cuenta que tiene una serie de características. Dentro de ellas tiene el diseño interactivo, que en este proceso específicamente se desarrolla el instrumento, implica un ciclo de diseño, pruebas y refinamiento para asegurar su precisión y utilidad. Tenemos el enfoque en la validez y confiabilidad, que se realizan pruebas exhaustivas para evaluar la capacidad que tiene el instrumento para medir efectivamente lo que se propone y la utilidad para nuevos constructos. Este modelo específicamente es útil para la evaluación de variables o conceptos emergentes en el campo de las ciencias de la salud. También tenemos que tener en cuenta que en este proceso hay 2 fases que se llevan a cabo. La fase cualitativa, donde se realiza una recolección de datos mediante entrevistas, grupos focales o análisis de documentos. Tenemos la identificación de variables y dimensiones relevantes, la generación de ítems preliminares para el instrumento. Y también tenemos lo que es la fase cuantitativa, donde se realiza una prueba piloto y análisis estadístico para refinar los ítems y la determinación de las propiedades psicométricas del instrumento, que en este caso vendría siendo la validez y la confiabilidad. Dentro de las ventajas para este modelo, al momento de desarrollar instrumentos, tenemos que tener en cuenta que los instrumentos son más precisos y relevantes para la población objetivo o a la que se quiere alcanzar, y que tiene mayor comprensión de las variables y las dimensiones que se desean medir. Por otra parte, el modelo explicativo o aclaratorio busca explorar y comprender en profundidad un fenómeno o problema de salud desde diferentes perspectivas. Su objetivo es obtener una visión holística y contextualizada del tema, integrando lo que es la riqueza de los datos cualitativos con la precisión de los datos cuantitativos. Dentro de sus características tenemos una combinación de métodos. Se utilizan tanto el método cualitativo, entrevistas, grupos focales, entre otros, como cuantitativos, encuestas, análisis de datos, entre otros, para obtener una visión más completa del fenómeno. Se da la generación de hipótesis. Los resultados del estudio que se obtienen pueden generar nuevas hipótesis para investigaciones futuras. Y por último tenemos la comprensión profunda, donde este modelo permite comprender las experiencias, creencias, comportamientos y otros aspectos relevantes relacionados con las ciencias de la salud. Tenemos que tener en cuenta también que este modelo trabaja bajo 2 fases. Tenemos la fase cuantitativa, que el estudio principal se maneja bajo un enfoque cuantitativo a través de encuestas, a través del método de la experimentación y la obtención de los resultados y la generación de preguntas de investigación. Y tenemos la fase cualitativa, donde la recolección de los datos cualitativos ayuda a ampliar y a explicar los hallazgos cuantitativos.
La selección de la muestra de la fase cualitativa puede ser tanto la misma muestra o puede ser una muestra diferente. Dentro de las ventajas de este modelo tenemos mayor comprensión de las relaciones entre las variables y los mecanismos causales y la triangulación de datos para aumentar la confiabilidad de los resultados. Continuando con la presentación, recordando que entonces que en la educación médica se encuentran 4 métodos que obviamente es desarrollar instrumentos, el método explicativo o aclaratorio, la triangulación que es sobre alguno de los que yo voy a conversar, y la transformación longitudinal, son puntos importantes para poder obtener resultados en nuestros modelos investigativos. Hablando propiamente sobre la triangulación metodológica, no me queda más que mencionar que es uno de los métodos que más se utiliza en los métodos mixtos. Esta triangulación, obviamente, de estos métodos mixtos, nace a través de la información que se va a buscar para poder dar respuesta a una pregunta dentro de una investigación. Cuando estos resultados obviamente son concordantes, pues validan los hallazgos de dicha investigación. Sin embargo, pueden haber oportunidades donde no necesariamente puedan concordar, y esto obviamente nos harían tener más preguntas o inquietudes sobre la indagación que queríamos hacer. Este método o la triangulación metodológica busca corroborar los hallazgos obviamente a través de la comparación y la contrastación, es decir, entre los dos estudios, que es el cualitativo y el cuantitativo. Y la contrastación de ellos pues va a permitirnos obtener resultados de que nos permita aumentar la validez y la fiabilidad de esta investigación. Estos diseños, pues como describí, el cual y el cuantitativo, de una u otra forma se deben realizar las investigaciones en un tiempo simultáneo, lo que nos va a permitir acortar, si se quiere, la investigación que estamos buscando para responder rápidamente. Y esto es lo que nos va a permitir también que estos datos, de una u otra forma, que se están recogiendo de manera separada, luego se van a fusionar para poder dar una respuesta. ¿Qué pasa cuando no se puede dar respuesta al método de la triangulación metodológica como describí? Pues Payet describe de que se debe invertir más tiempo y dinero, porque la intención siempre va a ser buscar dar respuesta a esto, y en el caso contrario, pues por lo menos va a permitir orientaciones a futuras investigaciones. Y el último método, que es respecto al que es la transformación longitudinal, pues si bien es cierto que este método combina características de los estudios previamente analizados anteriormente, busca los beneficios y desafíos potenciales de estos métodos antes presentados. En este diseño pues recogen datos en múltiples momentos en el tiempo, lo que lo convierte en longitudinal, y esta información se desarrolla a través del estudio, obviamente, y va a depender de un análisis de otro conjunto de datos. Es decir, que por un lado van los cual y por otro lado van los cuantitativos. Estos datos, al ser integrados en el proyecto y construidos sobre otros, ¿de acuerdo? Como vemos en el diagrama, hace que algunas características importantes de este estudio se refieran a la manera como estos datos van a ser integrados, producidos, analizados, comparados entre sí. ¿Cuál es lo malo o cuáles son una de las debilidades que uno relaciona con este método? Que como la información va si se quiere, como por dos partes, nos va a traer consigo sesgos informativos, y de una u otra forma pues nosotros tenemos que eliminar como investigadores que se produzcan estos sesgos. Lo otro es que son investigaciones que demoran tiempo, dinero y de una u otra forma personal calificado, porque la investigación, en cuanto al personal, no es que el investigador sea insuficiente, sino que se necesitan 2 o más investigadores para tratar de minimizar el tiempo. Y obviamente el acceso a herramientas y programas que hagan fácil de manejar estos datos de una manera que permitan la comparación integrada de estos datos cual y cuante. Una de las maneras que se describen de una forma u otra para tratar de disminuir los sesgos que se menciona es que en la población muestra y control fusional, pacientes cualitativos muestra cualitativa o información cualitativa entre los dos métodos para tratar de minimizar los sesgos. Es una de las informaciones y pues lo dejo con mi siguiente compañero. En esta oportunidad les estaré hablando sobre los lineamientos para hacer el uso de los métodos mixtos. La clave está en partir de una pregunta de investigación clara y una hipótesis demostrada, para así debatir y definir el método y los instrumentos apropiados para responderla. Una vez que se ha decidido utilizar un método mixto, hay ciertos aspectos que se deben considerar para diseñar, analizar y publicar la investigación.
Hay que identificar el tipo y diseño de métodos mixtos más apropiado para el estudio. Buscar literatura relacionada con este tipo de investigación y estrategia metodológica. Decidir el peso que tendrá cada componente de la información recolectada a ser analizada y la publicación de los resultados. Es decir, que si se trata de un estudio cuantitativamente dominante o cualitativamente dominante, o con igualdad de estatus entre lo cual y lo cuanti. Y hay que desarrollar estrategias de muestreo para asegurar la obtención de los datos adecuados a la pregunta de investigación, pues por ejemplo, contar con suficientes casos en la parte cuanti para los análisis estadísticos y con bastantes entrevistas para llegar a un punto de saturación. En cuanto a los aspectos éticos, hay que tener la mayor relevancia en tres cuestiones importantes: lo que es resguardar la integridad de los participantes, el trato con respecto a los individuos y proteger a los participantes de cualquier daño físico o psicológico que se pueda generar durante la investigación. A manera de conclusión, los métodos mixtos son adecuados para abordar problemas de investigación complejos en el campo de la educación médica, pues permiten ampliar las preguntas y las teorías para dar cuenta de la realidad e incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las respuestas obtenidas a través de la aplicación de los métodos mixtos son ricas, significativas y aportan la comprensión de los fenómenos educativos. A su vez, hacen surgir nuevas preguntas. Los métodos mixtos le ofrecen al investigador la oportunidad de descubrir orientaciones novedosas, ensayar con variedad de estrategias y encontrar sentidos que van más allá de aquellos derivados del uso de un solo método, es decir, solo del cuantitativo o solo del cualitativo. Los métodos mixtos de investigación en educación médica son enfoques de investigación que combinan tanto los métodos cuantitativos como los métodos cualitativos. De esta manera se puede abordar de una forma más compleja y profunda las preguntas de investigación en el campo de la educación médica. Estos métodos mixtos permiten a los investigadores obtener una comprensión más amplia y más rica de los fenómenos a estudiar, ya que combinan la objetividad y la generalización de los métodos cuantitativos con la profundidad y riqueza descriptiva de los métodos cualitativos. Algunas características de los métodos mixtos de investigación en educación médica incluyen la integración de datos. Los investigadores logran recopilar y analizar tanto datos cuantitativos, por ejemplo, encuestas, pruebas estandarizadas, entre otros métodos, como cualitativos, por ejemplo, el uso de entrevistas, guías de observaciones, entre otros. Todo esto en una misma investigación. Secuencial o concurrente. Los métodos mixtos pueden ser secuenciales, donde se realizan primero un tipo de estudio, bien sea cuantitativo o cualitativo, y luego se realiza el siguiente estudio. O pueden ser concurrentes, que es cuando se recolectan y se analizan ambos tipos de estudio de forma simultánea. Triangulación. Se busca corroborar los hallazgos a través de la comparación y contrastación de los resultados mediante diferentes métodos, lo que aumenta la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación. Complementariedad. Los datos cuantitativos y cualitativos se utilizan de manera complementaria para brindar una comprensión más compleja y holística del fenómeno estudiado. De esta manera, al aplicar métodos mixtos en la investigación en educación médica, los investigadores pueden abordar preguntas complejas, explorar múltiples perspectivas y generar conocimientos más sólidos y aplicables en el ámbito de la formación de profesionales de la salud. Además, estos enfoques pueden ayudar a informar políticas, prácticas y programas educativos más efectivos y además centrados en las necesidades de los estudiantes y también de los pacientes. Entre las aplicaciones de los métodos mixtos se encuentra abordar preguntas complejas sobre la educación médica, explorar diferentes perspectivas de los participantes, evaluar la efectividad de los programas educativos, estudiar las experiencias de los estudiantes y de los profesores y desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. A manera de conclusiones y recomendaciones, los métodos mixtos son una herramienta poderosa para los investigadores en el campo de la investigación en educación médica,
ofrece una comprensión más profunda y completa de los fenómenos educativos, ya que combina ambas estrategias. Puede ayudar a mejorar la calidad de la formación de los profesionales de la salud y además se recomienda la capacitación en métodos mixtos para los investigadores en educación médica, en los profesionales de la salud y en todo tipo de investigadores que quieran abordar esta temática. Muchas gracias.